Mis amados hermanos, en la preciosa fe de Jesucristo, paz a vosotros. Bienvenidos, amados hermanos. Les invito a que tomen su Sagrada Biblia, por favor. Y vamos a continuar escudriñando la bendita palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a continuar con el tema de los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11. Por lo tanto, entonces les invito a que abran su Biblia en el libro de Apocalipsis. Vamos a abrir allá en el capítulo 11 nuevamente. Este tema lo he dividido en varias partes. Apocalipsis capítulo 11, en la primera parte, aunque no le llamé así, hermanos, tocamos del 1 hasta el versículo 4. Hoy solamente vamos a tocar el 5 y el 6, que va a ser la segunda parte de estos dos testigos. Les decía que la iglesia de Dios, hermanos, creemos que de alguna manera estos dos testigos representan el Antiguo y Nuevo Testamento, pero lo que hemos estado viendo, como en el tema anterior, es en un sentido más directo, diríamos, y en ese sentido más directo, más cercano, quienes representan a estos dos testigos, pues son todos aquellos que predicaron durante esos 1260 años. Porque de cierta manera, si alguien les comentaba que si alguien, por ejemplo, me dijera, no, pues esos dos testigos representan al Padre, y de cierta manera no están equivocados, porque el Padre está sobre todo y Él es el que habla, es su palabra. O si alguien dijera, esos dos testigos están representando a Cristo, pues el Padre habla a través de Cristo también. Mas, sin embargo, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, al final de todo, la palabra viene a caer en un ser humano, en una persona, en un hombre o en una mujer que lo aman y desean y se esfuerzan por hacer su voluntad, y que en este caso, fueron todos aquellos que no desmayaron, que nunca renunciaron a su fe, que nunca le dieron la espalda a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo durante esos 1260 años, y predicaron hasta dar sus vidas. En ese sentido, entonces, al final de cuentas, estos dos testigos pues vienen a ser todos estos cristianos. ¿Y por qué dos? Decíamos, porque simple y sencillamente, cuando dice testigos, porque en boca de dos o de tres testigos constaría todo negocio. Ahora, la iglesia de Dios o el pueblo de Dios también se representa con números. A veces se habla de números, y aunque sean, digamos, 1,000,000 de personas, no tiene que ser ese número en la Biblia, no tiene que estar ese número en la Biblia. Por ejemplo, como cuando se habla de 10 vírgenes, ahí está la iglesia de Dios, está el pueblo de Dios. No es un pueblo que no sea el pueblo de Dios porque son vírgenes, y por ser vírgenes, entonces ahí está el pueblo de Dios, el número 10. A veces se representa el pueblo de Israel con el número 7, como cuando dice 7 mujeres trabarán de un hombre. 7, o sea, aunque sean miles de personas. Y así, hermanos, en otra ocasión pues se representa con dos, un hijo pródigo y el otro que se quedó en la casa, el pueblo de Dios. Y aunque sean muchos, pero ahí, están representados en dos. Así también, entonces, aquí en estos dos testigos, hermanos, vemos a todos aquellos hombres y mujeres. Y ahora vamos a leer el versículo 5 y 6. Si están ahí,
Dice así de esta manera: y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiere hacer daño, es necesario que él sea así, muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quisieren. Amén. Tomen su lugar, por favor. Aquí, por ejemplo, nos dice que estos dos testigos, a estos dos testigos, si alguien les quiere hacer un daño, ellos, hermanos, pues echan fuego. Como dice el verso 5, sale fuego de la boca de ellos. Ahora, si en estos dos testigos está, hermanos, el pueblo de Dios, representado el pueblo de Dios, ¿qué quiere decir? Que cuando, si alguien les quiere hacer daño, de ellos sale fuego para matar a sus enemigos. Tenemos que entenderlo de la manera, hermanos, como actuaron todos los hijos de Dios en la Biblia. Por ejemplo, Esteban. Vamos a tomar algunos ejemplos, algunos casos. Esteban, hermanos, cuando leemos el capítulo 7 del libro de los Hechos, dice que Dios, dice la Biblia, que Dios le dio un espíritu y que por medio del espíritu él hablaba, y tan era así, hermanos, que aquellos que lo escuchaban no podían, dicen que sus oídos, hermanos, en sus oídos, pues no podían soportar esas palabras, y en sus corazones dice que pues cruñían sus dientes, hermanos, crujían los dientes de ira, de celo, al grado de que cuando Esteban, pues hermanos, está siendo apedreado y dice: veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, y entregó el Espíritu. Pero antes de esto dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, o no les imputes este pecado. Lo mismo que dijo el Señor Jesucristo. Y esta frase, hermanos, estas palabras, era la que por lo general todos estos hijos de Dios decían. Pedían que el Padre los perdonara a sus enemigos. Pero entonces, ¿de qué manera salía fuego de sus bocas para matar a sus enemigos? Vamos a leer algunos versículos. Dice, por ejemplo, el libro de los Salmos, capítulo 39, verso 3, ¿de qué manera sale fuego de los hijos de Dios? Ahora, cuando dice para matar, hay diferentes clases de muertes y de muertos. Y los hijos de Dios nunca estuvieron para perder las almas, sino para salvar las almas. Dice el Salmos 39, versículo 3. Enardecióse mi corazón dentro de mí, encendióse fuego en mi meditación, y así proferí con mi lengua. Y así proferí con mi lengua. O sea, había como un fuego dentro de... Aquí, hermanos, cuando David decía que quería como callar, había como algo por dentro que ardía, algo que lo motivaba, algo que lo empujaba. Y así, de esa manera, si ustedes leen en otras traducciones, lo van a entender de esa manera. Y así entonces, de esa manera dice que las palabras pues tuvieron que salir por su boca. Enardecióse mi corazón dentro de mí, encendióse fuego en mi meditación, y así proferí con mi lengua. Dice el 4, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuánto tengo de ser
del mundo. Se habla de un fuego en su interior y que desde luego no fue para causar ningún daño ni para hacerse daño a él mismo. Dice en Jeremías 5:14, Jeremías capítulo 5, versículo 14, ¿de qué manera sale fuego de la boca de estos testigos? Por tanto, así ha dicho Jehová Dios, Dios de los ejércitos, porque hablasteis esta palabra, he aquí yo pongo en tu boca mis palabras por fuego, y a este pueblo por leños, y los consumirá. Solo había, hermanos, dos formas de que el pueblo pudiera consumirse. Si aceptaban, pues morían; si no aceptaban, también tendrían que morir. Aquí encontramos que nuestro Dios pone, dice, su palabra en la boca de Jeremías como fuego. Y aquí yo pongo en tu boca mis palabras por fuego, y este pueblo por leños, y los consumirá. Ok, ahora dice el capítulo 20 de Jeremías, verso 8 y 9. Jeremías 28 y 9. Porque desde que hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Empero fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Trabajé por sufrirlo y no pude. Esto era lo que pasaba con los hijos de Dios, lo mismo que pasaba con el rey David, hermanos. A Jeremías lo escarnecían como al Señor Jesucristo por causa de anunciar la palabra de Dios. Y llegó un momento en que él quería cerrar su boca, no quería predicar. Mas sin embargo dice que la palabra de Dios adentro empezó a hacer su trabajo dentro de él, en su corazón más que nada, al grado de que no pudo callar. Y entonces, hermanos, la palabra de Dios, ese fuego, hizo que salieran las palabras una vez más por su boca. Y eso es lo que hace muchas veces, pues, el Espíritu de nuestro Dios, porque ese es el fuego, el Espíritu de nuestro Dios, que habita en el corazón de los hijos de Dios. Y es el que cuando la persona, hermanos, pues está sin fuerza, el Espíritu Santo le da fuerza. Si tiene miedo, el Espíritu Santo le da valor. Así es ese fuego, ¿verdad?, en el interior, en el corazón de los hijos de Dios. Dice el capítulo 23, versículo 29, de ahí mismo de Jeremías: no es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. No está preguntando, está afirmando. Dice que su palabra es como el fuego que quebranta, o como el martillo que quebrantan la piedra, hermanos. ¿De qué manera se hace la cal? ¿De qué se hace la cal? De piedra. Y decíamos en una ocasión que estábamos comiendo tamales nejos. Estamos comiendo piedra molida, piedra quemada. Y en realidad lo necesita nuestro cuerpo, hermanos, porque somos del polvo, somos de tierra. Y muchas veces, pues, nosotros mismos nos herimos a nosotros mismos, porque pues decimos, vamos a comprar un filtro que filtre completamente, y al final casi estamos tomando puro Clorox, ¿verdad? Y le está matando pues todo aquello que beneficiaría a nuestro cuerpo, ¿verdad?, nuestro organismo. Entonces aquí dice que el fuego quebranta, así como el martillo, la piedra. Con estos textos que estamos viendo, hermanos, cada uno de ustedes, yo espero y creo que cada uno de ustedes ya va pensando, va imaginándose, va, hermanos, de alguna manera, pues cayendo en la razón, encontrando también la razón, las piedras, a quién se comparan las piedras,
No está hablando de cosas literales también, ¿verdad? A nosotros se nos compara como a piedras vivas. La palabra, ¿de qué manera? O sea, nos quebranta. El fuego, ¿de qué manera? Otra vez dice el verso 29, no es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. El fuego de Dios, hermanos, puede hacer dos trabajos. Depende de nosotros el trabajo que vaya a hacer ese fuego. Puede matar, quitar la vida, destruir nuestro cuerpo en el infierno, en el sepulcro, o borrarnos del libro de la vida, o ese fuego también puede hacer que volvamos a vivir a la vida, a una vida, hermanos, que nunca perecerá. Es el trabajo del fuego. Vamos a ver otro texto que tiene que ver con el fuego. San Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículo 31 y 32. Dice de esta manera: entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Estos eran unos de los discípulos que se dirigían hacia la aldea de Maús. Y ellos mismos están diciendo ahora, después de que Jesús se desapareció de ahí, después de haber comido o cenado, que cuando Él les hablaba en el camino, algo dentro de ellos ardía. ¿Cómo es que uno siente, hermanos? ¿Verdad? ¿Cómo se siente uno? Muchas veces, pues, uno al ponerse a escudriñar la misma palabra, entre más le busca, no sé, hay algo en el interior, una sensación, ¿verdad?, que se siente, que a veces, pues, uno no puede explicar. Si uno no puede explicar, y cuando el Señor, o sea, nos va enseñando más y más, nos va abriendo los ojos del entendimiento, nos ilumina, uno siente algo bien bonito en el interior. Ahora, aquellos que escuchaban las palabras de Jesús, ¿qué era lo que sentían en su interior? En otro tema alguien decía, creo que era nuestro hermano Hilario, que en una ocasión enviaron a unas personas para arrestar a Jesús, pero cuando llegan allá y escuchan hablar a Jesús, hermanos, se quedan sorprendidos, pasmados, y regresan, hermanos, con la sorpresa de que le dijeron a los que los enviaron: nunca habíamos escuchado a un hombre hablar así. Entonces, ¿qué era lo que estos discípulos sentían en sus corazones? Mientras en el camino Él, hermanos, les abría los ojos del entendimiento para entender las Escrituras, todas aquellas Escrituras que hablaban del Maestro. Por eso es que una vez más dice: entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas Él se desapareció de los ojos de ellos. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿De qué manera ardía? ¿De qué manera arde en cada uno de ustedes como hombres y mujeres cuando el Señor obra en cada una de las vidas? ¿Cuál es la sensación? Qué belleza, ¿verdad?, se puede sentir, hermanos. Bueno, estos son algunos pasajes que nos hablan acerca de el fuego. Ese fuego espiritual, y que es la palabra de nuestro Dios, puede ser el espíritu también de nuestro Dios. En una ocasión, ese fuego se manifestó en el día de Pentecostés, a manera, dice, de lenguas de fuego, como antorchas, que se asentaron sobre cada uno de los 12 discípulos, ¿verdad? Era el espíritu de nuestro Dios, pues, que los llenaba, hermanos, de poder de lo alto, para poder expandir así la palabra o el mensaje
de nuestro Dios, ese fuego que puede obrar en nosotros dependiendo de nosotros, como queramos que obre ese fuego. Ok, volviendo a Apocalipsis, entonces, dice el 5, y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. ¿De qué manera salía fuego de la boca de Jesús cuando alguno le quería hacer daño? Aquellos vinieron y quisieron hacerle un daño, quisieron arrestarlo, quisieron llevárselo para encarcelarlo. Pero hermanos, el fuego que salió de Jesús, de su boca, ¿qué fue lo que hizo con el corazón de aquellos? Tanto es así que los jefes les preguntaron, ¿ustedes también ya los convenció? ¿A ustedes también ya los convenció? Y eso era lo que hacía el fuego que salía de la boca de Jesús y también de la boca de estos dos testigos. Y si alguno les quisiera hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Al grado, hermanos, de que estas personas mueren. Nicodemo, cuando recibió el fuego de Jesús, Nicodemo murió, hermanos. Murió espiritualmente, murió a esa vida temporal y, hermanos, pasó a la siguiente etapa. Al grado de que cuando Jesús muere en la cruz, por ahí se aparece Nicodemo. Y dice la Escritura que él nunca había estado de acuerdo con todos sus compañeros ahí de él, porque eran los que enjuiciaban, y él nunca había estado de acuerdo con ellos sobre sus decisiones. Nicodemo había muerto y había vuelto a la vida, hermanos. Dice el 6, estos tienen potestad de cerrar el cielo. Tienen potestad de cerrar el cielo. En la Biblia se habla de cielos literales y hay cielos también simbólicos, espirituales. Todos los que hemos aceptado, que le hemos entregado nuestra vida al Señor Dios, hermanos, representamos un cielo. Somos un cielo. Todas las personas que vivimos en Cristo estamos representados con un cielo. La Biblia dice por allá en Efesios capítulo 2 que nosotros estábamos muertos en pecados, y luego dice que nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. En otras traducciones dice nos sentó junto con todos aquellos también resucitados con Cristo Jesús, que estaban con Cristo Jesús. En la traducción que usamos dice en los cielos. Somos una representación también de cielos. Las autoridades en el mundo también representan cielos. Los poderes representan también cielos. Ahora entonces dice que tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía. Ok, cuando se cierra el cielo, hermanos, y no hay lluvia, ¿qué pasa con los ríos? Se secan. Y si los ríos, hermanos, se secaran, ¿qué pasaría con la mar también? Una cosa lleva a otra cosa. Dice, por ejemplo, vamos a ver en el libro de Isaías, vamos a ver el capítulo 52, verso 15. Es que la lluvia, hermanos, la lluvia tiene un propósito, la lluvia espiritual. No vamos a ir a un pasaje a ver si se recuerda alguno de ustedes. Dice, goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento. Goteará como la lluvia mi doctrina. La doctrina, la enseñanza, las buenas nuevas son lluvia. ¿Se recuerdan? Deuteronomio, ¿qué? 32,
verso 2, ok. Deuteronomio 32, 2, goteará como la lluvia. Hay que ir teniendo en cuenta todos esos pasajes, hermanos, y la escritura por sí sola se va interpretando, ¿ok? Al leer allá en Isaías capítulo 52, verso 15, cuando dice que tienen potestad de cerrar los cielos para que no haya lluvia, dice el 15, empero él rociará muchas gentes, empero él rociará muchas gentes, 2 puntos. Los reyes cerrarán sobre él sus bocas, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Aquí se habla, por ejemplo, de una lluvia. Él rociará muchas gentes. Ok, ¿quién era ese cielo también? ¿Quién habrá sido representado esos cielos, hermanos, que iban a ser cerrados? Por ejemplo, cuando se presentó Juan el Bautista, cuando se presenta Jesús, la gente decía por allá en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, o en Lucas, cuando Jesús hace muchos milagros, muchas maravillas, muchas sanidades, y se admiraban y decían, profeta, Dios ha enviado un profeta, Dios ha visitado a su pueblo. Y la Biblia dice que ya tenía muchos años a que no se habían visto esas cosas. Pero ¿por qué no se habían visto esas cosas? Esa era una lluvia, hermanos. Pero ¿por qué esa lluvia no se había contemplado ya, no había descendido del cielo? Porque en una ocasión también el Señor Jesucristo dijo por allá en San Mateo 23, ustedes mismos dicen y ustedes están diciendo que son descendientes de todos aquellos que mataron a los profetas, comenzando desde Abel hasta Zacarías, que murió entre el altar y el templo. ¿A cuál de los profetas no apedrearon? O sea, una representación del cielo, de donde descendía la lluvia, hermanos, la doctrina. Pero al matar a los profetas, ¿qué lluvia iba a haber? ¿Quién les iba a hablar? Dice otra vez Isaías 52, 15, empero él rociará muchas gentes. ¿A través de quién? Tanto en los tiempos de Cristo como en estos tiempos, durante esos 1260 años, Dios, hermanos, derrama lluvia y dice, y los reyes cerrarán sobre él sus bocas, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían visto. Dios usa a sus hijos y a sus hijas para rociar a las multitudes. Goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento. Dice ahí mismo Isaías capítulo 11, versículo 15. Isaías 11, 15. Y secará Jehová la lengua de la mar de Egipto, y levantará su mano con fortaleza de su espíritu sobre el río, y herirálo en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con zapatos. Y habrá camino para las reliquias de su pueblo, las que quedaron de Asur, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Bueno, aquí en este caso a Egipto, hermanos, se le compara como a un mar. A las personas se les compara como a un mar también, o se les compara también como a un río. Ahí mismo en Isaías capítulo 19, verso 5, dice Isaías 19, 5, y las aguas de la mar faltarán, y el río se agotará y secará. Si faltan las aguas de la mar, el río, como consecuencia, hermanos,
también se va a secar. Por eso es que dice que tendrían potestad de cerrar el cielo. Al cerrarse el cielo, hermanos, diríamos que la marea de la mar o las aguas de la mar pues se reducen, o sea, tiene menos agua. Y si la mar tiene menos agua, pues hay menos agua también que sale. La Biblia dice que los ríos corren hacia la mar, que la mar nunca se llena, porque los ríos corren a la mar, pero vuelven a salir de la mar, ¿sí? Para regar la tierra. Entran y salen, entran y salen. Pero si dejara de llover, el agua de la mar, hermanos, se convierte, aquí dice, en sangre, y la de los ríos también. Si en este caso también las naciones, las gentes, representan ese mar, a esos ríos, y cuando estos cielos, hermanos, dejan de manar la lluvia, en este mar y en estos ríos, hermanos, pues empieza a haber, diríamos, hediondez. Los peces empiezan a morir, las aguas se empiezan a descomponer. Aquí dice, se usa la expresión de sangre, puede convertirlas en sangre. Y cuando se habla de sangre, hermanos, la sangre en la Biblia también tiene esta representación. Miren, en Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 1, versículo 18, Isaías 1:18 dice: venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La sangre también roja, hermanos, es una representación del pecado. A veces hemos visto, hermanos, que el sacrificio o que guerra, mortandad, pero también es una representación de pecado. Pueden convertir, dice, los mares en sangre y los ríos también. Y eso es lo que siempre va a suceder. O sea, del cielo ya no llueve, hay menos agua en los mares, los ríos empiezan a secarse, los animales empiezan a morir. Por eso es que los textos que no vamos a leer ahorita, que son de el 7 en adelante, hermanos, se habla de algunas plagas. Porque al cerrarse el cielo, bajan las aguas de los mares, se secan los ríos y vienen plagas. ¿Okay? Son las consecuencias. Entonces, hermanos, dice, por ejemplo, ahí mismo, vamos a ver Isaías, Ezequiel 36:25. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. ¿Para qué nuestro Dios derrama lluvia? ¿Cuál es el trabajo de la lluvia en nosotros las personas? 36:25 de Ezequiel dice de esta manera: y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Estos pasajes, hermanos, que estoy dando, no estoy queriendo decir que estos pasajes se cumplieron durante 2260 años, sino que lo estoy tomando como referencia para que nos demos cuenta de lo que hace la lluvia en nosotros, los seres humanos. Por eso Dios hace que de los cielos venga la lluvia sobre nosotros, caiga sobre nosotros. La lluvia que representa la palabra de Dios, la doctrina de Dios, y esa doctrina
hace un cambio en nuestro interior, ¿sí? Hace un cambio en nuestro interior. Dice, vamos a ver el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 7. Versículo 1. Dice aquí de esta manera, Éxodo 7:1. Y Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. No había necesidad de que el mismo Dios, hermanos, descendiera acá como ese espíritu, ¿verdad? Claro que nadie lo podría soportar o contener. La Biblia dice que ni los mismos cielos te pueden contener. Pero entonces Dios se vale de los seres humanos. Así que les decía en un principio, esos dos testigos, bien podría decir alguien, representan al Padre. Pero al final de cuentas el Padre se valió de sus hijos, aquellos hombres y mujeres. Aquí en este caso, pues Dios le dice a Moisés que él va a ser como él, va a ocupar el papel de él, y Aarón sería el profeta. En Jeremías capítulo 1 versículo 9, ya vamos a ir finalizando, dice Jeremías capítulo 1, versículo 9, dice el Señor Dios: y extendió Jehová su mano y tocó sobre mi boca, y díjome Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. He puesto mis palabras en tu boca. Por eso es que, hermanos, podríamos decir, o si alguien nos dijera, bueno, el Antiguo y Nuevo Testamento son los testigos, no está equivocado tampoco, el Espíritu Santo tampoco, Cristo tampoco, el Padre tampoco, pero al final de cuentas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo ponen las palabras en un ser que, como decía el rey David, por allá en el Salmo, creo que es el 8, cuando dice, Salmo 19, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Dice, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que le visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles, coronástelo de gloria y de lustre. Aquel hombre, aquella criatura de quien cuando el rey David, pues hermanos, decía que era un gusano. El siervo Job también dice, el hombre no es más que gusano que se arrastra. Mas sin embargo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se valen de ese gusano, de ese hombre, esa mujer, para predicar durante esos 1260 años. Así como se valió de Jeremías para predicarles y que no fueran llevados cautivos por esos 70 años, pero no escucharon. Y extendió Jehová su mano y tocó sobre mi boca, y díjome Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Puesto mis palabras en tu boca. Por eso es que entonces, hermanos, si los mares y los ríos, en este caso, pues son todas aquellas personas en quienes desciende esta lluvia, y al no descender la lluvia, hermanos, como consecuencia, o empieza a haber duras consecuencias, ya que la lluvia, ya leímos cuál es el propósito, como se dice allá en Ezequiel 36:25, para que se transforme el corazón, la mente, todo nuestro ser interior. Pero al no haber lluvia, hermanos, todo eso pues
se empieza a convertir en lo que era antes. Vamos a leer dos pasajes más. En Isaías capítulo 19, versos 5 y 6, vamos a ver Isaías 19, 5 y 6. Dice de esta manera: y las aguas de la mar faltarán, y el río se agotará y secará. Y alejaránse los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los pozos, la caña y el carrizo serán cortados. Las verduras de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán. Los pescadores también se entristecerán y harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Todas las consecuencias, hermanos, que causa, que vienen a existir cuando el cielo se cierra. Cuando mataban a los hijos de Dios, todo esto sucedía. Vamos a leer, antes de leer un último versículo, veía un monumento en donde se encontraba una estatua en el centro, y a la derecha había 4 estatuas, y a la izquierda otras 4 estatuas. La del centro está representando a Martín Lutero, y todos los que están a la izquierda y a la derecha se dicen los pioneros, los primeros pioneros. Personas que predicaron, personas, hermanos, que se destacaron por lo que hicieron en estos tiempos de persecución. Uno de ellos, por ejemplo, y que la Iglesia de Dios israelita también lo hemos reconocido, se ha hablado a veces de los valdenses, que fueron seguidores de Pedro Baldo. ¿Quién fue este Pedro Baldo? Dice, pero hubo un suceso que marcó su vida de Pedro Baldo. Algunos dicen que fue testigo de la muerte repentina de un amigo. Otros dicen que escuchó un canto espiritual de un cantor ambulante. Lo que sea que haya sucedido causó en Baldo una conmoción profunda sobre su estado espiritual. Lo primero que decidió hacer fue leer la Biblia. Dice un poquito más. Dice, era un mercader conocido de su ciudad, un rico comerciante que se había enriquecido a través de la usura, hasta que vio morir a un amigo y comenzó la búsqueda de Dios. Pedro Baldo, hermanos, que vivió por los años de 1140 a 1217 en Francia. Los valdenses, dice, fue un predicador itinerante, considerado como uno de los precursores de la Reforma Protestante. Impulsó el movimiento cristiano de los pobres de Lyon, conocidos como valdenses. Impulsó la traducción de la Biblia, Nuevo Testamento, de latín al idioma común de su pueblo. Distribuyó la Biblia y por diferentes lugares, usando tácticas de ventas especiales. Baldo, siendo muy conocido, comenzó a tener seguidores a quienes se les llamó valdenses. Los valdenses recorrieron con ánimo misionero el sur de Alemania, Suiza, Francia, y llegaron a España, donde formaron grupos de cristianos disidentes de Roma en las provincias del norte. Conocedor, el Papa Alejandro III le prohibió a Baldo predicar sin permiso del clero. Estos no se los dieron y él respondió, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, y esto fue lo que le costó la vida. Así, hermanos, como Pedro Baldo, hubo otros como John Wycliffe,
1320, 1384, Inglaterra. También Juan Hus, que fue quemado, William Tyndale, y se habla de muchos otros hermanos que son reconocidos como los primeros pioneros. Todos estos hombres que predicaron durante pues esos 1260 años. Muchos de ellos pues se desviaron, y mi manera de pensar es, aunque ellos pertenecían al pueblo de Dios, y si se desviaron, hermanos, pues Dios lo sabe. Nosotros no nos toca juzgar, ¿verdad? Mucho hablamos, por ejemplo, de Martín Lutero, e incluso, pues en una de las profecías se le considera como la bestia de dos cuernos. Pero Dios, hermanos, pues es el que al final de cuentas va a juzgar a cada persona según sus acciones, según lo que cada uno haya hecho, ¿verdad? Pero todas estas personas fueron los que de alguna manera hicieron que viniera a haber un cambio, sí, un gran cambio, sí, en la vida de los seres humanos. Les invito a que se pongan de pie. Y así terminamos, hermanos. Hay muchos pasajes que podríamos seguir tocando para seguirnos, para que corroboran, hermanos, con estos dos testigos. En otra ocasión pues vamos a continuar con los siguientes versículos, así poco a poco, ¿verdad? Porque pues es una profecía muy extensa. Paz a vosotros.